Buenos días. En las conversaciones anteriores hablamos sobre enneagrama y sus instintos. Describimos el autoconservación, el sexual, pero nos quedó el social. Sí, queríamos dejar un poquito con hambre a la gente que nos va a ver y sí, faltaría el instinto social. Haciendo un poquito de reencuadre, hablábamos precisamente de la necesidad que hay de entender cuáles son los instintos predominantes en uno. Obviamente, al igual que todos los eneatipos están inmersos en nosotros mismos, también los instintos, los tres, están, pero hay uno siempre que prima, hay uno secundario y hay uno que es ciego, ¿no? En este caso, bueno, estuvimos describiendo ya, como dices, la autoconservación y el sexual, faltaría el social, y estaríamos hablando de un instinto que tiene que ver con comunidad, ¿no? Tiene que ver con personas que necesitan formar parte de un grupo en donde se entienda perfectamente que hay una jerarquía. De alguna forma esto también se huele, aunque en los grupos de amigos y demás no esté estipulado quién es el gracioso, quién es el listo, quién es el emocional, quién es el líder, quién es en fin, tantos y tantos roles. Sí que es verdad que de una manera muy subliminal, de una manera energética, este tipo de instinto se siente a gusto formando parte de un grupo de personas en donde él tiene algo que ofrecer y el resto de los miembros de ese grupo también tienen algo que ofrecer para cubrir las necesidades a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de cuestiones de reciprocidad. Es decir, yo te doy, tú me das y juntos formamos parte de algo más grande que tú y que yo mismo, ¿no? Y esto es lo bonito del instinto social. Estamos hablando de un flujo de información que se va a ir dando en torno a una serie de necesidades dentro del propio grupo, ¿no? El instinto social es el famoso, englobaría el famoso networking, ¿no? Okay. Esto del contacto con diferentes personas para crear de esa forma una especie de banco de favores, ¿no? En donde hay un quid pro quo. Hoy lo hago por ti, mañana tú por mí, fulanito lo hará por ti porque yo lo tengo contactado y en su día también le di algo y por lo tanto de alguna manera también se siente instado a ofrecer sus servicios si así se requirieran, ¿no? Y esto de forma natural. Esto de forma natural. No maquiavélico, o sea, no pensando, bueno, voy a hacer esto para recibir aquello. Bueno, puede haber cierto grado de manipulación porque estamos hablando, cuando tocamos el tema de lo social, estamos hablando también de lo político, ¿no? Es decir, de lo que es bueno y de lo que no es tan bueno para un grupo, ¿no? Y por lo tanto, dentro de esos grupos también se puede señalar al infractor. Es decir, aquel o aquella que se salta esas normas que de una manera más o menos explícita se han ido gestando a lo largo de la historia de ese grupo, bueno, pues puede ser procrastinado, ¿no? Puede ser excluido de una manera más o menos contundente. Esto ocurría en las antiguas tribus, por ejemplo, ¿no? Cuando había personas que se salían precisamente de ahí, de ese punto en donde había una comunión de valores y este miembro no lo hacía partícipe, no se hacía partícipe de ello, era excluido. Entonces, bueno, los grupos sociales también tienen que ver con el hecho de que tienen un principio y un final. Y hay grupos sociales que son para siempre, lo queramos o no, como son los clanes familiares, ¿no? Pero también, como digo, hay grupos que tienen un principio, tienen un inicio y tienen un final para cumplir un propósito, ¿no? Ahora mismo nosotros, por ejemplo, junto con nuestro amigo Fernando, que está aquí grabando todos estos podcasts, bueno, pues de alguna forma, y junto con Helen también, que de una manera menos explícita está aquí formando parte de todo esto, pues estamos llevando a cabo con una serie de valores, con una serie de principios, un objetivo en común que tiene que ver con la realización de este podcast, ¿no? Con lo cual, cada uno de los componentes estamos poniendo al servicio de este grupo, de esta comunidad, lo que mejor podemos ofrecer, ¿no? Lo que mejor se nos da, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Entonces, esto tendrá una caducidad. Oye, a lo mejor
Bueno, todo esto se extiende durante mucho más tiempo, ojalá sea así, porque significará que a la gente le toca, ¿no? Y que por lo tanto hay una demanda, pero en principio funciona así, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando de un instinto que tiene que ver con la cohesión, con el pegamento del hecho de que todos los miembros de un sistema, de un clan familiar, de un clan social, puedan alinearse en común para trazar una dirección y llegar a una meta, un objetivo, ¿no? Y esto es muy bonito verlo, ¿no? Cuando hablamos de instinto social, muchas veces la gente se confunde con personas que hablan mucho, ¿no? Claro. Y esto no tiene que ser así realmente, ¿no? Son personas a las que les gusta estar con personas. Son personas a las que, por ejemplo, les gusta coger un libro en la biblioteca pública y quedarse allí leyendo junto con otras personas, pero no necesariamente tiene que interactuar ahí. Simplemente estar rodeado de esa energía en donde uno se siente partícipe de algo más grande que sí mismo, ¿no? De un grupo. Fíjate que sería más extrovertido, incluso el sexual, lo comentaba en el anterior podcast, ¿no? Los instintos sexuales por lo general se hacen más notar, ¿no? Claro, y la gente los confunde con sociales. Esto es, hay un impacto. Ahora bien, por ejemplo, es que estaba pensando en mí. Y dije, bueno, cuando yo era más joven, a mí sí me gustaba, por ejemplo, ir a un restaurante y que estuviese lleno. Pero me encantaba era ver a la gente, no era tanto conversar con ellos, sino ver a la gente feliz, divertirse. Hoy soy más de, bueno, entre menos personas haya en el restaurante mejor. Pero no sé si, por ejemplo, la juventud tendrá algo que ver con que el social se exalte un poquito más porque queremos salir al mundo. Mira, estás diciendo algo también muy importante. Creo que hicimos algún apunte en algún podcast anterior, pero sí que es cierto que al margen del hecho de que tú tengas un instinto más predominante, autoconservación o sexual o social, va a haber épocas en donde uno va a primar más sobre el otro, aunque el otro sea biológicamente más contundente en tu biografía, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando del hecho de que hay una guerra o hay una época de hambruna, personas que tengan como predominantes el instinto social o el sexual, obviamente van a aumentar su instinto de autoconservación, claro, porque es que es el que trae la vida, ¿no? Y en el social, en este ejemplo que ponías tú, pasa exactamente lo mismo, ¿no? El social es un tipo cotilla, entiéndeme, ¿no? Sí, sí. Le interesa la cultura, le interesa las maneras en las que se relacionan las personas, le interesan los constructos, las creencias. El tipo social es un instinto al que le gusta viajar, mamar de diferentes países, diferentes costumbres, como digo, diferentes comidas, diferentes idiomas. Es un acumulador de experiencias que no tienen que ver únicamente consigo mismo, sino que tienen que ver con el hecho de irse mimetizando con cada una de las áreas que les resulta curiosas, ¿no? Y por lo tanto no me extraña, ¿no? Ahí está esa parte social, claro, tuya, ¿no? El observar de qué manera se hablan unas personas, el observar los dejes, el observar ese lenguaje no verbal, todo esto es muy social, ¿no? Me encantaba sentarme y adivinar qué estaban conversando los de al lado o enfrente. O el tipo de vida, esto es muy social, sí, también. ¿Qué tipo de vida tendrá esta persona, no? No sé, una persona a la que ves sola tomando un café, ¿qué le habrá ocurrido? ¿No? ¿Le habrá dejado su mujer? ¿Le habrán echado del trabajo? ¿O por el contrario estará feliz porque quizá le haya tocado la lotería? Claro. ¿O se va a mudar a un lugar mejor? Todo esto forma parte del imaginario del instinto social, ¿no? Y ahora que lo estaba pensando, que en mi caso sería el ciego, dijiste algo del network que me hizo clic. Y es que hace poco una amiga me decía, es que tú tienes esa capacidad de hacer network, que la gente paga para eso, pero yo nunca me había dado cuenta. O sea, yo realmente no había visto o analizado que yo en verdad tenía capacidad de conectar a distintas personas, a muchas personas, y lo de los favores me parece gracioso. Por eso pregunté si era como algo maquiavélico, porque yo no lo pienso así, pero sí. Mi amiga me decía, tú tienes un amigo hasta en el infierno. Y es así. Sí. O sea, de verdad que siempre
he tenido amigos o amistades de conectar de distintos puntos. Sí. Esto probablemente, Stephanie, tenga que ver con tu ala 2, ¿no? Y el 3 también funciona muy así, es muy de networking, sobre todo en el 3 social, precisamente, ¿no? Este es un gran conectador también para elevarse en ese estatus que tanto busca, ¿no? Pero el tipo 2 lo hace de una manera también muy, muy, muy clara, ¿no? El tipo 2 necesita sentirse necesitado. Ya lo iremos desplegando. Y en esa necesidad de sentirse necesitado conecta él o ella contigo, pero no solamente eso, sino que te hace conectar a ti con otras personas para que forméis parte de algo en donde él o ella se ha convertido en núcleo, ¿no? Y esto le da mucho poder también. Y tenía otra pregunta, aunque todavía no hemos hablado de eneatipos, pero, por ejemplo, si mi ala es el 2, pero yo soy un 3 autoconservación, por decir, un solo instinto de primero, ¿mi ala 2 va a ser autoconservación también o los instintos pueden variar ahí? En teoría, mira, y esto suena un poco dogmático, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Toma, me encantó ese puño diciendo, bien, destaqué. Normalmente hay un instinto predominante que va junto a tu eneatipo nuclear, pero después tanto tu 2 como tu 4 en este caso iría con un instinto diferente al que se da en el nuclear, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hablaremos, pero tengo que ver cuál soy porque no lo Sí, no esto lo es muy bonito, pero esto es redoble ya de tambor, ¿eh, claro. amiga? O sea que... Bueno, ¿algo más que tengamos que agregar sobre el instinto social? Si quieres, como habíamos quedado que dentro del orden jerárquico tu social estaba como más diluido, pero fíjate, me acabas de poner un ejemplo. Claro. En donde ahí está. Estábamos hablando antes de empezar a grabar y yo decía, pero no me vayas a preguntar de mi social porque está ciego, no sé cuál es. Y cuando diste el ejemplo, di con el que era. Justo en verdad hace poco me dijeron lo del networking. Me dijeron de verdad que tú funcionas así y la gente paga por eso. Y yo, de verdad, no sabía que era algo que se me daba con facilidad. Es así, es así. Es importante, yo creo, tener en cuenta el hecho, vuelvo a insistir, de que estos 3 instintos están inmersos en todos nosotros y que se expresan de manera diferente en función de diferentes circunstancias. Y lo bonito es darnos cuenta de que cuando pasa ese escenario en donde se hace necesario prestar atención a un instinto, como he puesto el tema de la guerra, ¿no? O de la hambruna, en donde la autoconservación se hace eco, o el tema de la adolescencia, que antes apuntabas también, en donde para estos chavales, para mi hijo por lo menos ahora mismo con 13 años, se hace absolutamente necesario formar parte de un grupo. Claro, tiene que pertenecer. Aparece esa necesidad de pertenencia. También vemos que en la medida en la que vamos cumpliendo años, bueno, también con 18, 20 años o incluso antes, aparece ese despertar sexual, esa necesidad de vincularte uno a uno para formar parte de una manera fusional e íntima, parte de otra persona y esta de ti mismo, ¿no? Entonces estos 3 instintos, dependiendo de la época, dependiendo del momento evolutivo, se van a expresar también, aunque tu instinto predominante siga ahí siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que esto era importante recordarlo y bueno, tenerlo en cuenta. Lo bonito también es que este instinto después se va a ir fagocitando con estos eneatipos y van a dar matices y diferencias dentro de las diferencias pues muy exclusivas, ¿no? Y precisamente ahí es donde reside la riqueza del eneagrama, ¿no? En el hecho de entender que los seres humanos somos muy dispares, muy dispares. Y qué bueno que dices eso, porque también me ha pasado con personas que cuando le comentas un poco del eneagrama quedan como, bueno, pero ¿cómo vamos a encasillar a la humanidad entera en 27 personalidades o eneatipos? Claro. Y qué importante es lo que aclaras de
bueno, primero que van a variar dentro de lo largo de tu vida, pero igual cada uno es único con sus propias experiencias, con lo que esté viviendo, cómo haya sido criado, dónde nació, el contexto, sus genes. Claro, somos una interacción de muchísimas variables, ¿no? Y lo comentábamos también anteriormente. Dentro del eneagrama no solamente eres tu eneatipo y tu instinto, sino las direcciones, las alas, los niveles de consciencia, claro. En fin, el momento actual que estás viviendo. Entonces hay que tener toda esa baraja de cartas para poder ir viendo cuál es tu núcleo duro, ¿no? Claro. Y al final el ser humano es esto, ¿no? Somos esto, somos una danza constante, en constante movimiento, ¿no? Y no es fácil en ocasiones ver cuál es ese núcleo que se quedó prensado de una forma más cristalizada, ¿no? Y en la infancia, ¿seremos la mayoría autoconservación? O sea, cuando estamos bebés. Bueno, lo que está claro es que la madre es muy autoconservación con el bebé. Incluso antes de tenerlo ya está creando su propio nido, ¿no? La nutricia, todo aquello que le va a proporcionar confort, tranquilidad y demás. Entonces, en realidad, la mayoría de los bebés entran en autoconservación al mundo. Claro, claro. Es cierto. Pero también añado a esto que cada bebé que llega al mundo tiene un temperamento que se podría asemejar con esta parte más instintiva y que ya de alguna forma podríamos intuir si este niño va a ser más autoconservación, más social o más sexual, ¿no? Y cómo la autoconservación, por lo general, por favor, que nadie me lo tome aquí como sentencia, claro, pero son niños que suelen estar muy apegados, niños que suelen dormir más de la cuenta, por lo general, ¿no? Niños bastante silenciosos, ¿no? Niños que están dentro de sí, tranquilos y demás, ¿no? El social interactúa rápidamente muchas veces, ¿no? Y al sexual se hace notar, ¿no? Suelen ser estos niños que lloran, ¿no? Se les siente, hay ya un impacto, hay una impronta de dejar huella en el mundo, ¿no? Bueno, ahora que dices esto, yo tengo 4 hijas, solo una lloraba. Yo era la tercera y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Si ninguno lloraba, ¿qué es esto? Ella lloraba, pero fíjate, ella le gustaba dormir sola. Fue mi única hija que no necesitaba dormir conmigo. Ella le gustaba estar en su cuna y ni había que arrullarla. La acostabas, jugaba un ratito y dormía. ¿Tuviste suerte? Bueno, no es que lloraba. En esa parte tuve suerte de que se dormía solita. Sí, sí. Pero siento que ahí se están mezclando dos. O sea, se están mezclando el sexual, aquí estoy, mírame, y el social de yo puedo sola, no te necesito. Sí, es que la idea es ver a lo largo del tiempo de qué forma se repite o en cuántas ocasiones se repite más una conducta u otra, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que una persona es instintivamente más social o más sexual o más conservación en función de su memoria histórica, ¿no? Pero es importante, es un buen tema el que he sacado respecto a los niños porque ahí es donde se puede observar muy bien esta parte instintiva, ¿no? Está muy primario, ¿no? Bueno, creo que el social ya quedó descrito muy bien. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, hemos dado unas pinceladas de los 3, yo creo que más que suficiente, yo creo que también hemos hablado de diferencias, ¿no?, que se pueden dar en función del momento vital que alguien está viviendo y yo creo que queda bien. Si no, bueno, podemos invitar incluso a las personas a que escriban en el chat o en la red en la que nos movamos y ahí estaremos encantados. Nos vamos a eneatipos. Vamos.